a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Busha Talks, episodio número 6. Y hoy tenemos un gran invitado. Bueno, de hecho son dos. Hoy a un amigo, Adrián, que ya lo conocen todos del podcast número 1, no necesita mucha presentación, ya le tocará... ¿Yo que no soy amigo? Ahorita te toca, su episodio privado. Y tienes que explicar la voz ronca también. La voz ronca viene más adelante, Okay. es el lado sexy del podcast. Estamos tratando de evolucionarlo. Y mi otro gran amigo, que hay que darle una gran introducción, que es el invitado estelar del día, es Vince Esperanza. Nos conocemos hace... Algunas canas. Sí, algunos 6, 8 años. Y creo que lo mejor es que tú te introduzcas. Es el director de Endeavor, presidente, owner. Y yo le pongo el nombre de la cara del emprendimiento en México. Para mí, ese es Vince. O sea, a mí es emprender, es el señor Vince. Tienes 17 años ahí, Sí. si no me equivoco. Y me gustaría arrancar que tú nos digas, ¿qué pedo, no? O sea, ¿de qué se trata Endeavor? ¿Y quién es Vince? O sea, quiero entrar un poco a la parte de la persona. Sí, listo. Todo tuyo. Porque luego platicaré de esta confusión en Vincent Endeavor. Okay. A mí me genera a veces mucha tensión y mucha fricción. Entonces te cuento de Vincent primero. Entonces yo, bueno, evidentemente el acento de Pepe Le Pew es bastante notorio. Soy crecido, nacido y educado en Francia, donde pasé 20 años de mi vida en un ámbito muy normal, rodeado de amor con mis papás, educación pública en Francia, una carrera muy, muy tradicional, muy lineal, hasta que algo sucedió que a lo mejor poca gente conoce, pero yo fallé el bachillerato en Francia en el, no me acuerdo, 90 y tantos. Y te lo digo porque neta, o sea, no aprobar el bachillerato en Francia eres el 10%, güey. O sea, Okay. O sea, ¿es muy fácil o qué? es muy fácil tenerlo, güey. Es muy difícil no tenerlo, cara. Me encanta que lo reconozcas. No, sí, no, Bueno, literalmente. Albert Einstein reprobó Sí, física güey, en la pero prepa, ¿no? Sí, güey, no. Tampoco me No es el ubico mismo acá. caso. No, yo era por huevón. Y entonces, y lo cuento porque tiene todo que ver con el por qué México, ¿no? Porque entonces, si yo hubiera aprobado en este año, como era lo normal que hubiera tenido que suceder, porque yo en la clase era un alumno promedio bien, o sea, nada que preocuparse. Y estadísticamente, te digo, el 90% lo aprueba, ¿no? Entonces, no que era el 10% más estúpido de Francia, al final resulte ser parte de este 10%. Y fue muy interesante porque después, ya muchos años después, cuando hablas del fracaso, que hablas de cómo aprendes de él y todo, en aquel entonces no lo sabía, pero yo soy ateo, gracias a Dios, venía de una escuela laica, pública, repruebo esto, todos mis amigos lo aprueban, o sea, soy el único que sale de verano así diciendo, güey, no mames, o sea, no, me toca regresar a esto, ¿no? Y entonces les digo a mis papás que me quiero ir al liceo más católico de privado, que para mi papá fue, creo que doble golpe en ¿Pero el por estómago. Pues porque dije, honestamente, yo creo que en este liceo la tenía que haber hecho, güey. O sea, Ok. no se hizo por, no sé, ¿no? Seguramente por bueno. Entonces dije, si me quedo en este ámbito de confort, va a estar peor. O sea, no hay manera que salga bien. Entonces tenía que desafiarme en un lugar hostil donde yo no era nada parecido a todos los demás, ¿no? Okay. Y no lo era ni en color de piel, ni en origen, ni en nivel socioeconómico, ni nada. Y esto fue la oportunidad de conocer universidades y un futuro bien distinto al que hubiera conocido estando en el otro carril, ¿no? Okay. Y entonces estando ahí estudió economía, me acuerdo que estaba literal al fondo a la izquierda, y entonces una clase de economía, la de las pocas que escuché, el profesor de economía hablaba de México, del potencial, de la crisis del efecto tequila, y tenía una articulación perfecta para decir México va a ser un lugar muy importante en materia de negocios internacionales en LATAM. Te pichó perfecto. Bien, perfecto. Y a los pocas semanas llega una universidad en la cual termina aplicando que dice, oye, nosotros tenemos puro programa dual, ¿no? De doble titulación con intercambio de 2 años. Tenemos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, España, Holanda, los tradicionales. Y vamos a abrir México porque México, y repite exactamente eso. Okay.
De ahí yo dije México, ¿no? Y por eso, pero te digo, si hubiera aprobado como era lo normal, Estarías allá. estaría allá y en una Alcohólico. ambición. Tirado en el piso. No sé, pero en una ambición que veo hoy Francia en su falta de ambición, la veo y digo, yo hubiera caído en el Ahí perfectamente ahí, ¿no? Entonces ahí se origina, al final aplico este programa, siendo el único alumno que postuló a un solo programa, y no era por decisión, no era por abnegas, porque yo dije, puta, es México, es que costaba el concurso y pues la neta no tenía más lana para apostar a más programa, entonces me fui sobre este. Y ya, y entonces quedé y ahí fue cuando llegué en el 99. Llegué a México, el primer mexicano que me topé me echó un albur, que solo lo entendí un año después, ¿no? Porque pregunté por dónde podía coger el camión y me dijo, por el escape, mi güero. Y la verdad es que ni me reí ni nada, pues no lo entendí ni nada. Y al año así recordé esta vocecita, dije, cabrón. Ya cabrón. Sí. Y lo encontraste, lo fuiste a buscar. Y ahí estuve por eso me presento como franco choluteca, porque mi intercambio fue en la Universidad de las Américas en Puebla. Ahí estuve un par de años de estudiante, una experiencia espectacular. Y Endeavor llega en el 2006, o sea, todavía hay un tiempo digamos que me graduó de la licenciatura y de Endeavor. Y después, eventualmente, llega el Vincent de Endeavor, ¿no? Pero hubo un Vincent antes. Sí, espero que Un llegó gran después. A ver, sobre ese Vince de antes, esos 2 años, creo que México ya es extremadamente cosmopolita, y más si andas en zona Roma Condesa Colanco, creo que ya ni hay mexicanos, ¿no? ¿Cómo fueron esos 2 años como francés exótico? ¿Te recibió bien México? ¿Cómo fue ese choque? Yo creo que, a ver, o sea, México recibe extremadamente bien a los extranjeros, ¿no? Y el tema del malinchismo y que si después te vas a las entrañas de por qué recibimos tan bien afuera, creo que sí hay un tema ahí. Pero esto de mi casa es tu casa, que luego lo escuchas como medio un chiste y todo, es real. O sea, la gente te abre las puertas y cuando digo puertas, va más allá de la casa. O sea, las puertas de sus corazones, de sus amistades, es gente súper generosa. Y tuvimos mucha suerte porque en el 99 llegamos un grupo de 15 de este programa. No era tan común. O sea, no había tantos extranjeros en México. O sea, sí, el 99 era otro mundo, ¿no? O sea, no estaba tan abierto. Entonces tuvimos, yo creo que una bienvenida es particular. Éramos atípicos en el salón de clase, ¿no? Los extranjeros, los franceses. Y hasta recuerdo que el rector en turno nos recibió en una comida porque éramos primera generación de este intercambio. La universidad tenía una apuesta fuerte con este intercambio. Entonces, sí tuvimos muchos privilegios. Abusamos de ellos también porque privilegios de que, oye, profe, pues yo no conozco bien el país, me quiero ir de viaje un mes y pues, sí, no me güey. ponga faltas. Sí, ¿no? O Clásico. luego, pues, repruebas y dices, no, es que no entendí, no hablo muy bien. Por ¿no? eso la acabaste. No, con laude. ¿No? Del bottom 10% acumulado. Exacto. O sea, de hecho, en Francia tuvieron que hacer todo un ajuste para bajar porque dijeron, o los 15 que se fueron de intercambio se volvieron genios en este intercambio, o hay un desajuste de calificación. Claro. ¿no? Sistema Educativo Nacional. Claro. Exacto. Pero sí, entonces, a tu pregunta, increíble, los compañeros de la escuela, del salón, increíble, gente que nos permitió viajar, porque nos decía, oye, vengo de Veracruz, tal, y nos llevaban de fin de semana a conocer sus familias. La verdad es que México trata muy, muy bien a la gente, pero la gente que tiene también apertura de espíritu, de mente, de corazón, de decir, pues va a ser recíproca esta bienvenida, ¿no? Y tratamos de no ser tanto así como que los franceses entre nosotros, nos dimos a la tarea de abrirnos un poco. Y sí, estuvo padrísimo. No, está súper. Oye, tengo una más, y no me quiero ir muy dark, No, pero alguna vez escuché que el mexicano que es tan cálido es por un legado de pueblo conquistado, ¿no? Que estábamos acostumbrados como que a recibir. servir. Y me gustaría después conectarlo más adelante con
Tú que ves emprendedores mexicanos, latinoamericanos, que has visto también de otros países, ¿qué tanto crees que es este efecto y qué tanto nos estamos separando? ¿Qué tanto ves que México pueda llegar a esta grandeza? No que esté mal que seamos cálidos, pero este sentimiento del conquistado de viene el francés y lo que usted quiera, señor, ¿no? Sí, ¿Cómo lo ves? o sea, la palabra es fuerte, ¿no? Prefiero el tema del malinchismo, ¿no? Que es este elogio a lo que viene de fuera y que no, más bien yo creo que en México no ponemos o no logramos ver lo increíble que es México. Y me pasa mucho cuando hablo de viajes y te sorprendes de cuán pocos mexicanos que tienen capacidad de viajar y todo conocen las entrañas de Chiapas, de Yucatán, la Sierra Norte. O sea, es impresionante. Estás cómo buscando afuera. están buscando mucho fuera, conocen mucho fuera, consumen mucho fuera. Y yo digo, México está lleno de tesoros. Y a mí este México es el que me tocó en camión, ya sabes, de la noche que te tomas conociendo otros lugares. Y la verdad es que sí te da un México bien diferente. Yo lo que sí creo es que hay una parte de México que acepta la sumisión por completo, ¿no? Y en todo sentido, esto de decir, bajas la cabeza así patrón tal, entonces desde la gente que atiende, ¿no? En restaurantes tal, que me parece que es demasiado y tenemos que elevar su dignidad y no es así, no hay una jerarquía tan clara así, que el dinero no tendría que marcar. Y la otra es una sumisión sobre las condiciones. Es decir, oye, pues formarte no sé cuántas horas en el IMSS para tener una ni siquiera una rebelión de decir, güey, esto no está bien, o sea, ¿qué hacemos? Y esta parte sí me parece crítica en el desarrollo para provocar un progreso mucho más grande que lo que hay, porque hay una complacencia en cosas que no deben de ser así, honestamente. De acuerdo. No, está. Hoy regresando nomás un poco para atrás, porque no todo el mundo sabe qué es Endeavor. Dale un toque a qué es Endeavor, güey, de qué se trata, y después, por qué te gustó y por qué sigues ahí. Sí, entonces Endeavor es un movimiento que nació en el 97 de la mano de Peter Kellner y Linda Rottenberg, que son los dos cofundadores, y que tenían una ambición de transformar en aquel entonces economías emergentes a través del emprendimiento y agregaron al emprendimiento de alto impacto. Es decir, hay dos tipos de emprendedores y México es clarísimo en esto. Tienes el emprendedor que emprende por necesidad, porque no tuvo oportunidad de educación o no hay una empresa que genera empleo cerca de donde vive y entonces la única manera de aportar pues supervivencia a la familia es a través de un microemprendimiento, ¿no? Y luego tienes el emprendedor que decide hacerlo por vocación y que está dispuesto a administrar riesgos, hacer sacrificios y crecer un negocio y escalarlo. Endeavor se dedica, digamos, a este emprendedor, ¿no? Y con E mayúscula, porque no hay temas de género. Entonces, Chile y Argentina siempre se pelean cuál fue el primer país en el que operamos. Como los argentinos gritan más fuerte, se lo ganaron. Mercado Libre fue de las primeras empresas seleccionadas, ¿no? Marcos Galperín fue seleccionado en el 97 por Endeavor, cuando literalmente, viéndolo en el retrovisor, era una locura. O sea, una locura absoluta. Claro. Internet, ¿no? Bienes usados, transacciones, Argentina, Buenos Aires. Pero Linda siempre dice que si no te tachan de loco es que no estás pensando lo suficientemente en grande y es algo que hemos tratado de aprender. Fast forward, hoy estamos en 42 mercados en el mundo, entonces es un movimiento que ha crecido muchísimo. En México llega en el 2002. El año pasado ya celebramos 2 décadas en esto y para mí la misión nunca ha cambiado. Sigue siendo cómo transformas a México a través de sus mejores emprendedores. Okay. Lo que sí ha cambiado mucho son dos cosas: los emprendedores y el ecosistema en general, ¿no? Entonces, cuando yo llegué en el 2006, todavía estamos en una fase de evangelización completa de qué era el emprendedor, cuál era su rol, por qué es importante que un país tenga emprendedores. Convencer universidades de tener pues un área que permita que los chavos y chavas puedan emprender. Hoy todas tienen una incubadora, pero hace 20 años no era común pensar en esto.
política pública, fondo PYME, mezclaba todo, ¿no? Entonces como que también le dijimos, oye, hay un bicho distinto que se llama el emprendedor, que si bien es pequeño, hoy en su estructura, en su cabeza se ve grande, ¿no? Y lo tenemos que acompañar a que escale. Actividad de venture capital no había. México sí traía private equity, o sea, fondos grandotes y afores y demás, pero no había capital privado para compañías de alto crecimiento. Entonces, o sea, tuvimos, y cuando digo tuvimos, Endeavor era uno, no éramos los únicos, pero sí éramos de los primeros en elevar una conversación sobre el por qué es importante que México centre un poco sus esfuerzos en el emprendimiento. Luego, hay algo también interesante, es que hay muchos estudios de cómo detona ese ecosistema, pero mucho es por el modelo a seguir. Mencioné Marcos Galperín en Argentina, pero si tú hoy, creo que fuiste el mes pasado, te vas a Argentina y le preguntas a un chavo que quiera emprender quién es tu modelo a seguir, si no es Galperín, es Giver de Globant, y si no es de Despegar. O sea, es increíble cómo han logrado estos, entre comillas, héroes locales en ser mentores, inversionistas e inspiradores de toda una generación de argentinos que dijeron, che, boludo, si él pudo, yo puedo, ¿no? Y en México, cuando por fin el emprendimiento estaba más entendido, si tú le preguntas a alguien quién sí quiere emprender, varias manos se levantaban, a diferencia del 2002, donde nadie. Pero cuando tú preguntas quién te está inspirando a emprender, había dos respuestas. Mi papá o mi tío, ¿no? O mi abuelo, que era familiar y figura masculina. Y la otra era Steve Jobs, Zuckerberg, Elon Musk y tal, ¿no? Entonces una figura extranjera. Y entonces nos dimos a la tarea de decir, y tuvimos y recuerdo porque lo llevamos en Endeavor, necesitamos héroes locales. Al principio dijimos héroes mexicanos, y rápidamente lo cambiamos con héroes locales, porque ya se veía este fenómeno de emprendedores extranjeros emprendiendo en México. Claro. Y lo que queríamos es que el mexicano, la mexicana, tuviera una historia palpable de alguien que nació su idea acá, independiente de si es venezolano, francés, gringo, indio, ¿no? Y entonces esto fue la segunda parte. En el Inter tuvimos un fuerte foco en tecnología. Mucha gente no le gustó al principio, hay gente que hoy elogia este reinvento de Endeavor sobre el camino, pero eran muy diferentes tanto los emprendedores que veíamos en la primera década, los servicios que dábamos al emprendedor, y hoy el tipo de compañías que vemos, el tipo de emprendedores y el tipo de servicios que damos. Oye, me gustaría preguntarte un poco el tema de Argentina. Si Galperín hubiera sido colombiano, mexicano, ¿hubiera sido lo mismo? ¿O este tema de, tristemente, una situación económica tan larga y que es increíble como una colapsada Argentina, nadie sabe, ¿no? ¿Genera el ambiente correcto para el tema del emprendimiento? Yo creo ¿tenía que que ser Argentina? Yo creo que 100% está correlado. O sea, en las tierras más hostiles nacen los mejores emprendedores. Y no hay más hostil que Argentina. O sea, inflación, instabilidad política, o sea, todo está tan adverso que suceden dos cosas. Uno, el que realmente quiere triunfar tiene que asumir y aceptar y tolerar una cantidad enorme de vientos en contra. Y la otra es que inmediatamente piensa global. O sea, no puede haber un emprendimiento local solamente, porque se muere local, porque las condiciones locales son tan difíciles. Cosa que a tu pregunta hace rato del emprendedor mexicano versus el otro, durante muchos años el emprendedor mexicano solo pensaba en México, porque el tamaño era suficiente, porque era un terreno conocido, y era muy difícil encontrar emprendedores mexicanos que llevaran operaciones en más países de la TAM, ¿no? Y hoy ya es bastante común, pero no lo era. No, y lo hostil que dices justo coincide con lo de tu historia. O sea, una vez que te toca este ambiente complicado, te obliga a superarte. O sea, creo que es parte de emprender. Pero a ver, no puedes emprender en lo fácil. Ayúdenme a entender los dos, tú como emprendedor y tú como emprendido. Como un actor relevante del ecosistema. Muchas de las iniciativas van para facilitarle la vida al emprendedor. Fondeo, regulación. No lo estás haciendo el camino más fácil, y si el caso de éxito fue el terreno más agreste, no digo que se la pongas más difícil, pero el que no tiene hambre a veces no destaca, ¿no? Hay buenas historias de gente que tuvieron paternidades muy agresivas, ¿no? Y por eso se volvieron, ahí está el caso de Elon Musk, hay muchos casos.
¿Cómo podemos cuadrar esto de se la estamos poniendo más fácil al emprendedor, generamos más emprendimiento o...? Sí, es una muy buena pregunta, porque yo creo que hacer creer que es fácil emprender, para mí fue el error más grave que cometimos en el 2020 y 2021. Es mandar este mensaje de, puta, es fácil, güey, mira, es fácil levantar una ronda, es fácil entrar a YC, es fácil tener una evaluación de $10 millones. Un PowerPoint, 10 millones, exacto. ¿no? Entonces, Claro. o sea, esto sí es un error durísimo que le puedes inyectar porque es extremadamente difícil emprender. Y entonces, si tú le siembras a la persona que es fácil, se va a dar de topes, porque como es el camino más difícil que hay probablemente para una persona y que no lo preparaste a vivir esta dificultad, pues sí lo vas a quebrar, ¿no? Entonces, emocional, anímica, financiera y legalmente. Pero sí poner condiciones favorables para que el que sepa enfrentar todo esto pueda construir un mejor emprendimiento, sí me parece algo que sí nos toca hacer. Aún así no es para cualquiera, no es para cualquiera levantar rondas de capital, no es para cualquiera crear productos, no es para cualquiera atraer talento extraordinario alrededor, pero si tú logras meterle alrededor de alguien que sepa navegar esta dificultad, mejores condiciones es mejor, pero te voy a decir una cosa, con sino a pesar de buenas condiciones, el emprendedor nace y sale. O sea... Sí. ¿Y cómo lo filtras? Porque, digo, parte mucho de la iniciativa de Salo de empezar el podcast y de compartir el tema de lo interesante o lo retador que puede ser el emprendimiento. Yo no escucho podcasts que digan, sí, sé Godín 40 años. Seguimos alentando a la gente que el emprendimiento es la forma heroica y los levantamientos de capital grandotes y el Forbes 30 de 30. ¿Dónde está el filtro? ¿Cómo le decimos a la gente que, oye, tal vez para ti no es emprender y no está mal? No, estoy de acuerdo. O sea, yo sí que pensaría que es como un péndulo. Como no había mucho... Acuérdate que México tiene una década de distancia en emprendimiento de tecnología, de grandes casos que inspiran. O sea, IPOs has tenido, no. O sea, Globant, Mercado Libre. No vienen de acá. Entonces, este retraso de una década sobre el consumo de tecnología, el emprendimiento de tecnología, que hace, como todo, pasas de nada a una exageración, ¿no? Donde cualquiera está elogiado. Y luego creo que también hay un tema que ahí es un tema mucho más profundo de la idiosincrasia mexicana, pero es bien difícil contar historias de forma íntima o vulnerable detrás de un micrófono, porque hay mucha gente que la va a escuchar y si tú cuentas tu historia de fracaso, que yo creo que hace falta que también sepamos más historias complicadas, pues la gente rápidamente te tacha de pendejo, ¿no? Y hay un castigo enorme al fracaso en México, enorme. Sí. Un castigo desde las autoridades que no te facilitan nada en el camino para hacerlo, pero es de la sociedad en general, que castiga de manera definitiva y de manera muy pronta el fracaso. Y por otra parte, el elogio al éxito en México está bien complicado. Porque cuando empiezas a tener estas historias, siempre hay gente que las envidia, que las lee con otro ojo, con un tinte de envidia o de suertudo o de lo que tú quieras. Y esto también nos pesa mucho para abrir micrófono y que la gente pueda ser auténtica. Entonces, gran parte de las historias que escuchas en podcast tiene un tinte de falsedad donde no te dicen la soledad que los invade, la ansiedad que los invade, lo pinche que es emprender, cuántas veces quisieron abandonar. Y yo que después de 17 años conocí tantas historias, tanta gente a que bajaron la capa conmigo porque luego el emprendedor le dice, oye, ¿cómo estás? Te está toda madre. No, pues sí, güey, está formateado, tiene piel de cocodrilo, güey. Sí. Tiene que decir a sus inversionistas que no hay pedo, si van a regresar su lana, a sus empleados que va a haber quincena, a su esposa que la comida de los hijos no está en riesgo. Pero en realidad el jugar siempre al superhéroe, al fuerte, al que yo estoy bien, está bien difícil, ¿no? Y cuando sí te bajan, inclusive los que más han triunfado, y te cuentan realmente detrás de cámaras lo que es, está muy cabrón. Pero esto no se cuenta tan fácil, ¿no? Y yo tampoco puedo torcer la confianza de gente, claro, de amigos, para contar, pero yo sí conozco, y conozco historias donde el día de mayor gloria de una compañía, llámelo tú, puede ser el día que me hicieron un unicornio o el día que abrí otro país.
día de mayor gloria de la compañía fue el peor día anímico de su fundador. Fíjate cómo... Y la gente no entiende, ¿no? Porque pues, dices, güey, no mames, Es que hay una persona ahí atrás. Pues claro, que aparte, o sea, como que no lo ves, dices, ya emprendió y tienes que ser el héroe siempre. Porque ahora cargas con todo en la espalda. O sea, tienes que quedar bien a Vince, al fondo, a tu esposa. O sea, sí. A mí todos me caen bien. Pero sí, está súper difícil, la verdad. Sí. Oye, y regresando de nuevo al Vince, tú que estás en este mundo, que hay que contar una historia, que sabes también estas historias que están por detrás, que me imagino de tu WhatsApp, voy a take a guess, de 100 mensajes que recibes, yo creo que 99 es para pedirte algo. ¿Cómo manejas todo esto? Porque ese es un mundo difícil, o sea, no puede pararse un Vincent a decir, puta, el emprendimiento está cabrón, no, tienes que seguir con una narrativa, pero sabes otras cosas que pasan detrás. ¿Cómo mantienes este balance? Porque también y no sé si el 99 sea cierto, pero creo que debe ser muy alto gente que te busca porque quiere una introducción con un fondo, necesita algo de ti por lo que representas. ¿Cómo manejas este balance? A ver, son dos cosas. Sí, o sea, sí recibo mucho. Probablemente digo sí a mucho de esto, salvo las cosas que pienso que no son tan genuinas. O sea, si alguien me dice, oye, ¿quieres una intro con Salo? Siempre pregunto, oye, pero ¿qué tienes detrás? ¿Cuál es tu idea? ¿Qué quisieras obtener? ¿No? O sea, no, pues tal, es un consejo, es vender en su plataforma, es porque yo tengo un producto que le pueda servir. Normalmente yo digo, pues a lo mejor no le voy a negar a Salo una oportunidad que sí le puede ser viable, pero siempre pregunto, oye, Salo, tengo este güey, me pregunta esto, feel free to say no, ¿no? Y él no lo pongo muy en alto, ¿no? Le digo, y si me dicen que sí, hago y tal. Y feliz si pude haber ayudado a alguien en el camino, ¿no? La otra cosa a tu pregunta es, ¿qué tanto tienes que siempre ser positivo y todo? Yo sí creo que ser honesto, ¿no? Y hay que ser auténticos con cómo son. Yo sí tuve en el 2022, el año pasado, sí una cruda moral sobre lo que había sucedido en el 2021. Porque, y lo dije muchas veces, le dije, fue una exageración, fue una anomalía. Si tú, o sea, el balance sigue siendo más positivo porque creo que pusimos a la TAM en los ojos del mundo, contamos historias de éxito, hubo un despliegue de riqueza económica que se distribuyó. Entonces, sigo pensando que es bueno. Pero sí hubo muchas cosas donde me sentí cómplice de algo que no me gustaba en el fondo, ¿no? De el unicornio a toda costa, celebrar rondas y mega rondas, y yo digo, o sea, al final lo que hay que decir es el fin o el medio, ¿no? Y yo creo que hay que regresar a las entrañas. Sí. Qué padre que, o sea, yo creo que sí era importante que México tuviera un unicornio. O sea, hay que recordar que Uruguay lo tuvo antes que México, cabrón. O sea, no mames. Sí, que es... Son 3 millones de güeyes. Sí, ¿no? O sea, es Tlanepantla. Medio Tlanepantla. Entonces dices, sí era importante porque si llevamos tantos años promoviendo que un México emprendedor, un México innovador, un México rebelde, porque ese es el emprendedor, ¿no? Era muy sano que pues, alguien lo validara, ¿no? A través de esto. Pero también sí creo que fue demasiado pronto. Y esto no, yo creo que no fue sano. O sea, a la larga sí creo que yo sabía de otras cosas que pasaban que no eran tan bonitas, de estrés, de nervios. Yo he visto emprendedores en estos 2 años con una presión tremenda. Una presión hacia el crecimiento, una presión hacia otros países, aperturas, porque había dinero que pareciera limitado. Pero detrás había una horda de gente que decía, güey, ahora que lo tienes, esta lana, crece, contrata, ve por aquí, ve por allá, y descuidaron su salud mental, su salud física, sus familias, muchas cosas. Y sí dices, solo aplaudimos las portadas y entonces nos olvidamos de hablar de que hay otra realidad. Estás aplaudiendo el resultado y no estás viendo todo lo que pasó atrás. Yo he tenido muchas veces la pregunta, creo que nunca te la he hecho, entonces está buena la primicia. Estamos entre los tres. Nosotros en el momento en que, igual y cuando aplicamos Endeavor o antes, que debe haber sido, no sé, güey, hace unos 8 años. Sí, 2015 yo creo. Sí, siempre teníamos como un poco la duda de, todo el mundo tiene este negocio como común, como yo venía de
trabajar en el centro, hacer ropa, donde pues tienes tu negocio, te va dejando, vas ordeñando, vas sacando tu tiendita y vives pues muy bien. No, o sea, los que conozco que están en ese mundo no se quejan. Y por otro lado aparece Endeavor, donde digo, no, a mí me gusta, pero me reta el mundo de Vince, donde yo voy a emprender, igual y me hago famoso, va a venir un fondo, me va a comprar en 500 millones de dólares, entonces no voy a sacar nada hoy, pero a la larga, cuando acabe la carrera, yo voy a decir, gané, o por verlo de alguna manera así. Después de haberlo hecho durante estos, no sé, 12 años, no sé cuánto, muchas veces me lo pregunto si la decisión es la correcta. O sea, tú cuando voy contigo y me dices, hazte emprendedor, te llevo por el camino en los bicis y te voy a volver unicornio, pues me estás diciendo no sigas el camino de, pues ve sacando y vive bien y no vas a vender nada al final. O sea, tuviste una buena vida, pero no hay nada que vender. Hoy, si me dijeras o nos volvimos a conocer, el camino correcto sigue siendo, tengo que ir a Endeavor, emprender, buscar un fondo y buscar venderme después, o es el otro, o sea, ¿cuál es tu opinión? O sea, primero jamás diría, ven y hazte unicornio, porque esto No me da va a ser. urticaria, ¿no? Siempre he querido Caballito. separar el mercenario del misionario. Ok. Y sí pienso que en el camino todo está en el misionario. Lo que pasa es que el mercenario en el corto plazo parece tener más éxitos y el misionario siempre es un tema de mayor tiempo, ¿no? Entonces, una vez que separas esto y que entiendes que la persona está enfrente de ti, Endeavor, que tiene una misión de cambiar una industria, de crear un impacto real, de sacudir el status quo, de cambiar las formas en las que durante muchos años se ha hecho un negocio y que está dispuesto tal. Entonces, ahí lo que yo les digo es, ok, esa es la organización, la mejor organización probablemente que te puede acompañar en este viaje de transformación, en donde vas a estar rodeado de una comunidad que seguramente tiene pain points similares, que ha vivido cosas similares. Vas a tener en el camino una figura extraordinaria que se llama el mentor, que es alguien que tiene, que dona a Endeavor lo más valioso que tiene, que son tiempo y experiencia. Y que las destina a Endeavor para ayudar a seleccionar las mejores promesas y luego para transferir su conocimiento para que el emprendedor tome mejor decisión. Entonces, esto es como que el pitch, digamos, táctico. Pero ya hay otro que para mí es bien importante, es, una vez que te vuelves Endeavor, yo siempre le digo, yo no estoy yo como Endeavor para ayudarte, te acabamos de escoger para que tú nos ayudes en nuestro propósito de cambiar a México. Y eso lo tienes que hacer en dos cosas. Tienes que crecer tu negocio y tienes que ser exitoso, y el éxito tiene muchos nombres, ¿no? Y no necesariamente es vender, no necesariamente es unicornio, no necesariamente es, pero es que lo lleves hacia un cierto nivel de éxito y que después creas este famoso efecto multiplicador, que es reinviertas tu éxito para ser alguien que inspire, que mentore y que invierta de regreso. Si tú solo eres exitoso sin hacer esta segunda parte de reinvertir este éxito, pues probablemente tu camino a cambiar las cosas es tronco, porque para mí el éxito de un emprendedor no se mide por sus rondas de levantamiento, por su evaluación, por sus ventas, se mide por su influencia. Y ahí sí Argentina, un Marcos Galperín, que la verdad es increíble la cantidad de gente que lo admira, que lo respeta, que ha inspirado, gente que estuvo en Meli o gente que fue invertido por Casex, el fondo que se desprende de Meli. O sea, inclusive una vez hicimos un ejercicio de decir, si no hubiera existido, ¿cómo se vería el ecosistema? Está impresionante, este cabrón salpicó su éxito a todo un país, ¿no? Entonces, yo regreso la responsabilidad hacia el emprendedor. Le digo, estás tú aquí por una cosa que es infinitamente mayor, que es que todos juntos tenemos que ayudar a que exista un mejor México. Ok. Por eso, entonces, el que escoge el otro camino... Está perfecto. Está perfecto. Sí. Hay muchas otras cosas que no va a devolver. No va a dar, es como mucho más personal. Sí, pero a lo mejor no tiene que estar en Endeavor. Hay mucha gente que tiene muchísimo éxito sin estar por Endeavor. Hay muchísima gente que tiene la capacidad de devolver su impacto en muchas otras formas. Okay. No es el camino único, o sea, hay miles afortunadamente, ¿no? Sí, o sea, sí. Si no sería tristísimo. Y hay muchos mini Endeavors. Y hay muchas iniciativas súper buenas que hacen esto. Sí. Sé que eres un papá muy apasionado y dedicado a tus dos hijas y que creo que eso cambió tu vida. Aparte de todo lo que has hecho, creo que te marcó
Y también sé que hay varias iniciativas dentro de Endeavor para el tema de promover emprendedoras, ¿no? Que regularmente no hay. Quiero hacerte una pregunta como en dos partes. Es, ¿por qué no hay? Si no es un tema de legacy de un mundo tal vez gobernado por hombres, ¿no? ¿Y cómo ves estas diferencias entre emprendedor hombre, emprendedor mujer, ¿no? Sé que es algo que te gusta a ti, que lo traes cerca del pecho. Sí, ser papá cambia la vida, ¿no? Y cambia las perspectivas, cambia todo. O sea, yo te diría que sí hay un antes y un después en mí. Es clarísimo que después sí quieres ser un mejor líder, un mejor ser humano, ¿no? Porque tienes 4 ojos que te observan, que son los ojos más importantes de tu vida, ¿no? Entonces, el tema de diversidad yo lo veo es más, lo llevo más allá que género. O sea, sí se empieza por género, porque es la más evidente, pero yo en el panorama que le puse en Endeavor del reto de la siguiente década, que se llama diversidad e inclusión, tiene que ver con género, ser capaces de poder tener un ecosistema de equipos mixtos, y ahorita regreso a esto, un tema de orígenes académicos. O sea, hoy el emprendedor Endeavor, digo, siempre hay excepción, pero en general es MIT, Stanford, Harvard, ITAM, y claro, porque solo puede triunfar el que puede soportar el fracaso en México, ¿no? Entonces, pues empieza por ahí, ¿no? La gente que sí puede tolerar el fracaso. Entonces, este es un tema importante en temas de diversidad. Y el tercero es el tema de geografías. Cuando en el 2021 México recibió 3.8 mil millones de dólares de capital privado en el país, el 92% fue la Ciudad de México. Si el resto del país se llevó mitad de una propina que das en el restaurante. Entonces, aquí hay, y de este 8%, sí, el 90% es Monterrey, Guadalajara. Primero Guadalajara que Monterrey. Siempre que voy a Monterrey se los recuerdo. Y el resto del país nada. Entonces, imagínate a alguien, mujer de escuela pública, nacida en Torreón, o sea, la probabilidad de que tenga, y ahí es donde a tu pregunta inicial es, sí es importante que esta persona pueda tener como que una plataforma que si eventualmente tiene una buena idea, estoy dispuesto a sí tenga algo de éxito, ¿no? Entonces poner como que condiciones favorables para esto. Y entonces, si tú te llevas, y ahora sí hay que ir con las tres, ¿no? El tema de género, ¿por qué es así? Uno te lo decía, cuando alguien me decía es mi tío, mi papá, o sea, llevamos una mochila cultural que cargamos, que está cargado a que el hombre era el que producía y había pocos casos, ¿no? Entonces, tenemos que romper con esto. Luego hay otra cosa que muchos de los emprendedores, que cuando analizamos su perfil, vienen de carreras STEM, ¿no? Es enorme la cantidad de fundadores que vienen de carreras de ingeniería, de matemáticas, de ciencia. Es prácticamente las carreras de menor diversidad. Son 90 y tantos hombres, ¿no? Entonces, el que egresa de ahí probablemente es el que más formateo está para emprender y es ahí donde hay menos mujeres, ¿no? Entonces, ahí hay que trabajar en esto. Y la otra es modelos a seguir. O sea, yo sí soy un fiel creyente de que en el momento que aparezca una historia que desbloquee a muchos, el decir, si ella pudo, yo puedo, si él pudo, yo puedo, esto va a ayudar a mucho. Entonces, afortunadamente hoy tienes, por ejemplo, ya que hablamos de unicornios, de los 8 unicornios mexicanos, tienes 2 mujeres cofundadoras, ¿no? Con Lori de Kavak y Marlene de Story. Lo malo es que cada foro sobre emprendimiento de mujer, ahí me puedes ayudar a invitar a Marlene y a Lori. Claro. Digo, puta, pobres, ¿no? Es como cuando, oye, busco una mujer para mi consejo, ¿quién me recomiendas? Tal. Siempre salen tan pocos nombres que luego se vuelve demasiada presión sobre pocos hombros. Pero, por ejemplo, nosotros decidimos ir hacia la capa del C-Level de las compañías Endeavor, donde ahí sí hay mucha mayor diversidad, para que estas CMOs, CHROs, Chief of Product de las compañías Endeavor sean parte de la comunidad de Endeavor, que le llamamos, para que se vuelvan mentoras, inversionistas, y a lo mejor ve tú a saber, observando al emprendedor de tan cerca, mañana van a poder emprender. Entonces, lo que yo diría en esto es paciencia, porque no es algo tan sencillo, no es algo de uno, o sea, si solo Endeavor va con esta, no va a cambiar nada, o sea, sí tenemos que ir como país y como ecosistema, pero sí creo firmemente en el tema de diversidad como pluralidad, y por eso dije equipos mixtos. Cuando yo escucho, y me fue en feria una vez en un foro sobre diversidad,
y una emprendedora se para al lado mío y dice, es que yo soy orgullosamente un equipo de mujeres, fundado por mujeres, con empleadas mujeres. Le dije, felicidades, caíste exactamente la misma pinche trampa de lo que tú cuestionas de hombres por hombres para hombres. Esto no es si fuera un emprendimiento femenil, te aplaudo. Pero si hablamos de diversidad, este equipo no es diverso, no es plural, no es complementario. Entonces, sí, lo que hay que trabajar es el tema de equipos mixtos. Pero a ver, ahí sale el tema sensible de la acción afirmativa, ¿no? Dice, necesito cuotas, necesito 50% de directores hombres, 50% de directores mujeres. Con esto que me estás diciendo, asumo que el tema de acción afirmativa no... No es cuota, o sea, porque no tiene que... O sea, los equipos hoy fundadores son de 3, 4 cofundadores, ¿no? Pero yo sí creo que sí es importante que en el equipo cofundador al menos sí haya una mujer. Y con un rol relevante, con una voz en el consejo, en la toma de decisión, porque es mejor tener... O sea, siempre decimos, si dos cabezas piensan igual, puta, una está de sobra. Necesitas contrapeso, necesitas pensamientos diferentes, un ojo distinto. Yo creo que te lo da el de dónde viene, en qué tipo de carreras viene, ¿no? O sea, si tienes a alguien que viene de filosofía y letras y alguien que viene de ingeniería mecatrónica, probablemente su punto de vista sea muy distinto y el conjunto de los dos lo va a hacer más valioso. Y ahí sí creo que sí hay que apoyar y no apoyar con cuotas. Bueno, eso es un debate que inclusive en la comunidad de Endeavor lo hemos platicado a favor, en contra y nadie está de acuerdo, ¿no? O sea, como que hay debates ahí. Pero motivando que haya más, yo creo que sí, y demostrando que tiene mejores resultados, esto va a funcionar. Y si lo ves hoy, pues los fondos están incorporando mujeres en su comité de inversión. Es como que está avanzando esta reflexión muy lentamente, pero está avanzando, y eso es bueno. No, está interesante. Oye, y ahorita que tocaste lo de los fondos. Los fondos, para el que no está muy metido en el tema Endeavor, es como hay alguien ahí que da dinero y te debería ayudar o no te debería ayudar. Y en todo lo que explicaste hay una parte donde pues, el fondo te presiona, es el que puede acabar con el emprendedor, pero al mismo lado es no sé si es un mal necesario. ¿Tú cómo ves el tema de fondos? O sea, si yo voy a arrancar a emprender, ya estoy en Endeavor, ya me eligieron, soy parte de la comunidad, ¿cómo me aproximo a un fondo y qué debo de verle al fondo para ver que pues no sea su siguiente víctima de pues soy el unicornio, pero no me fue bien a mí? Sí, o sea, si eres Endeavor ya tomaste muchas decisiones que son buenas o malas. Más bien habría que ser antes de, ¿no? A ver, antes de... Yo hace 10 años, cuando preguntaba si a la comunidad de emprendedores Endeavor, decía, si fuera yo Santa Claus, ¿qué me pedirías? ¿No? Y era acceso a capital. Hoy nadie te pregunta esto. O sea, yo les lo acabo de hacer porque en verano hago un media review con todos. Okay. Si fuera Santa Claus, ¿qué me pedirías? Y es talento. Todo alrededor de cultura, de desempeño, de performance, de gente. O sea, it's all about people, ¿no? Y antes era esto. Porque hoy no lo es porque ya existen muchos fondos de lo que se llaman Los Ángeles Inversionistas, que ese es el cheque más bonito porque hay varios cheques en la vida de un emprendedor. El primero es tu tía, tu tío, el que le fue bien en la familia, que lo que hace es un pago a ti. O sea, el negocio ni lo entiende, ni lo quiere, ni le importa. Lo que único que dice es, pues sí, mi hijito, mi sobrina, mi sobrino, ahí te va un cheque para que arranques, ¿no? Y todo lo que son friends, family and fans, ¿no? Los llaman fools, ahora los llaman fans. Todos estos es alguien que tú conoces y que está dispuesto en darte algo de dinero que tiene. El ángel inversionista es el primer cheque de alguien que no te conoce, que no le importa que te vaya bien o mal, que vio en tu presentación, en tu pitch, en tu producto, en tu servicio, en tu respuesta a un problema grande, algo que le gustó. Pero de verdad, cuando te dan un cheque de un ángel inversionista, sea a título personal o un grupo de ángeles inversionistas, este día sí tienes que celebrar en grande, porque es el primer cheque lejano de ti, que confía en ti, tu sueño, tu propósito y tu respuesta. Y después están los fondos, digamos, presemilla, semilla, o sea, hay como que terminología que ahí es fácil que la gente se documente. Y luego llegas a los fondos institucionales, ¿no? Que esos son los que sí van a meter un cheque más significativo, van a hacer lo que se llama un due diligence, que es una introspección en la compañía, en los números, en muchas cosas antes de tomar una decisión.
Y hoy en México venimos de una década donde no había, y hoy tenemos ya fondos que están en su tercer o en su cuarto fondo, que es gente que evidentemente hace 10 años junto con Endeavor y los demás cometíamos muchos errores. Todos éramos primerizos. Todos, o sea, tú acuérdate cómo empezaste, ve todo lo que está alrededor. O sea, la industria de tecnología era tan primeriza Claro. que todos así fue así, fucked up por aquí, Sí, fucked sí, up por por acá. donde sea. Pero finalmente la resiliencia, el fracaso y el aprendizaje, ¿no? Pues te da, o sea, todos los fondos que hoy están en su tercer, cuarto fondo son mejores fondos de lo que eran hace 10 años. Endeavor es un mejor acompañante de empresas de tecnología que hace 10 años. El talento que te rodea y todo esto es infinitamente mejor. Entonces yo creo que los fondos tienen un rol súper importante. No los veo como el dark side, no me gusta que se vean como el malo, porque son los que inyectan capital, que te permiten iterar, probar, hacer y deshacer. Lo que sí te diría, si eres un emprendedor o una emprendedora que quiera acercarse a un fondo, es haz la misma tarea que el fondo va a hacer sobre ti. Y para mí hay una ley de oro que puedes hacer. Son públicas las listas de las compañías a las que invirtieron. Revísala, ¿no? Pues Google, pues este tal invirtió con Salo. Yo, Salo, sé que te invirtió tal fondo, ¿no? Y yo te voy a hacer, no te voy a hacer esta pregunta. Porque esa es la pregunta de ¿estás felizmente casado? Sí. Todos estamos felizmente casados. La pregunta que yo te haría es, Salo, mañana vendes o quiebras a Ibushak. Vuelves a iniciar un segundo emprendimiento. ¿Le volverías a pichar a este fondo para que se vuelva tu inversor, sí o no? Esta respuesta es la clave. Que es si tuvieras la oportunidad de volverte a casar, te vuelves a casar. Y esta pregunta, si tú emprendedor haces esto y te haces tu propio análisis de a las que les fue bien, a las que les fue mal, este termómetro y le volvería a pichar te sorprende. Hay información súper... Yo lo hice con todos los fondos de todos los emprendedores. Y yo tengo clarísimo cuáles son los fondos que inclusive a las empresas que no les ha ido bien quieren volver a ir, y otros que aunque pareciera el caballo del fondo, el emprendedor te dice jamás, cabrón. Entonces, y ahí, a ver, tienes tanta oportunidad de tener acceso a esta información. Claro, ahí está, nada más es hacer la pregunta correcta. Y hacer la tarea. A veces ya hay emprendedores a tu WhatsApp de los 100 que llegan que me dicen, oye, ¿me puedes, o sea, qué fondos me recomiendas? Y yo a veces digo, pues, te recomiendo fondo A, ¿no? Porque estás en el espacio, el ticket es correcto, tal. Sí. ¿Me puedes presentar? Y digo, no, cabrón, haz tu tarea. Revisa, checa si son buenos, checa su portafolio invertido. Pero no puedes ir así a ciegas, decir, sí, te vas a casar con alguien. En el fondo, o sea, literal es como un matrimonio. Sí. Entonces, sí, tienes que escoger bien. Bien. Yo quisiera usar la bolita de cristal y preguntarte del futuro en varios aspectos. Estamos en un momento crítico en México. Viene el tema de elecciones. Yo creo que una frustración generalizada, polarización. Los últimos años en temas de VC, en temas de startups fue fintech. ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué sigue? ¿Qué industrias? Y la tercera es, ¿qué sigue para Vincent en 5 años más? ¿Te vas a jubilar de 70 de Endeavor? ¿Vas a ser... vas a ser... No, ya me acaba de decir que tengo 65. Ya no me salió la cuenta. Vas a ser... En el futuro, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser godín? ¿Vas a ser emprendedor? ¿Vas a ser político? ¿Qué sigue en esas 3 bolitas de cristal del futuro? Pregunta por pregunta. Sí. A ver, soy francés y el símbolo de Francia es el gallo, ¿no? Porque es el único animal que aún con los 2 pies en la mierda sigue cantando. Entonces yo soy un optimista crónico, ¿no? Okay. Es decir, si tú me preguntas cuál es el mejor momento para emprender en México, es hoy. Y lo sostengo porque el país sigue teniendo miles de problemas por resolver, pero no hubo tanto talento. Y talento me refiero a gente que lleva 10, 15 años en este rollo, que tiene experiencias, que tiene cicatrices, que tiene aprendizajes, hay gente que se emociona por el emprendimiento. Entonces, hoy es mejor que ayer y probablemente menos interesante que mañana. Entonces, el mejor momento para emprender, pese a elecciones, pese al dólar en 17, pese a lo que tú quieras a las mañaneras, a pesar de condiciones correctas, es que el emprendedor es contracíclico, nace, escala y triunfa en los momentos más hostiles. Entonces, yo, o sea, optimista, crónico, lo que viene es para bien.
si sabemos entender que el fracaso es parte natural del éxito y que sí habrá compañías que no van a funcionar y en lugar de sobrecastigar esto, decir, ¿qué pudimos haber hecho distinto esta gente? ¿Qué más puede hacer en su segundo emprendimiento? O sea, yo creo que pues, toda la gente que fracasó, el siguiente emprendimiento, si se atreve otra vez a emprender, va a hacer cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que condiciones perfectas. Luego de qué viene, y hablaste de fintech, yo sí creo que toda una industria digital necesita fintech para despegar, ¿no? Es decir, tú no puedes desbloquear patinetas en la calle o comprar en e-commerce si detrás no hay soluciones que permitan el pago, que permitan la suscripción, que permitan la inclusión, que permitan recargas, que permitan pago offline de gente que hace transacciones. Todo este universo de fintech es necesario porque es lo que desbloquea toda la siguiente ola de innovación. Entonces, me parece normal que empiece por ahí. Luego lo que habrá que ver es una depuración de las propuestas medio similares y luego se van a consolidar, se van a fusionar, uno caerá, otro triunfará, pero pues al final sí es normal que empiece por ahí. El que le sigue es e-commerce porque ahí tuvo las bondades de fintech, ¿no? Porque acuérdate cómo era, y yo recuerdo cuando Conecta nació, ¿no? Y que decía, pues es que mucho mexicano quieren comprar, pero no tienen cuentas, no tienen tarjetas, entonces necesitan ir a un punto físico para poder hacer un pago en llegó. O sea, yo cuando pichamos esto a los gringos de Endeavor, No lo decían, ¿qué entendía. pedo? ¿Qué están haciendo? ¿No? Pero era la forma de resolver, ¿no? Este tema. Ahora, ¿hemos llegado a una inclusión? Por supuesto que no. O sea, falta cantidad infinita de trabajos para hacer. Ya que estas dos están, y todas las adyacentes, ¿no? Porque si tienes e-commerce, tienes logística, tienes fulfillment, tienes una cantidad enorme de cosas. Y yo veo el portafolio de Endeavor, que es un reflejo de lo que pasa en scale, no en startup, en scale up. Pues sí, fuertísimo en la parte de fintech, súper sólido en la parte de e-commerce, y todas las otras tienen más o menos un tamaño similar, ¿no? Que son... y a mí, si tú me dices, ¿qué te gustaría ver como industrias que salgan? Que ahí quizás es un poco más la parte romántica y la parte de papá ahí que dice, ¿qué necesito? O sea, ¿qué quieres para tener un mejor mundo? Yo creo que en estas mejores empresas en educación. Odiaría que mis hijas fueran a una universidad como hoy las conocemos. O sea, creo que sería una falla enorme en temas de habilidades, en temas de experiencias y demás. Temas de salud, o sea, es irreal la disparidad de acceso a salud que tenemos en una región como la nuestra, y ahí son los dos pilares para mí fundamentales y son los donde menos emprendimientos estamos viendo, que entonces esto es triste. Y la tercera es transición climática, que me parece que si nos tenemos que preocupar por problemas grandes, como humanidad estamos ahí, ¿no? Entonces, estos son los que desearía. Ahora, pues vendrá gaming, vendrá PropTech y todo PropTech, sí, que sí, evidentemente. Y qué bueno, porque cada industria necesita una sacudida y cada una necesita que existan cosas distintas. Pero las que más me gustaría ver sí son educación, salud y clima. Está bueno. Nos falta la última. Interesante. La buena. Pues mira, es difícil responderla, o sea... Te querías escapar, ¿eh? Estaba esperando. Te decía, ya puedes hacer señales. Gracias a todos. Sí. No, a ver, hace poco organizamos un evento y Mariate, que es amiga y mentora de toda la vida, estaba en el escenario y dijo, no había nada peor que me dijeran que, eres Mariate de Google. Y así lo dijo literal, con esas palabras, dijo, me cagaba. Y yo a veces siento esto con Vincent de Endeavor. Y una vez un mentor me dijo, es que nadie sabe tu apellido porque eres Vincent de Endeavor, ¿no? O sea, tu apellido es de Endeavor. No. Y sí es un tema medio crítico que a veces lo pienso y digo, ¿cómo te desprendes de esto, no? Después de tantos años. Y ahí sí creo que tendré que... Un día se va a acabar y yo lo único que quiero es que este día lo decida yo en el mejor momento para Endeavor, no tanto para Vincent, porque si no puedes caer en la trampa de alargar un tiempo donde ya no le aportas el valor, la vitalidad, todo lo que quieres a la organización, y no quisiera que alguien más me dijera, sabes que ya estás en extra tiempo, ¿no? O sea, no quiero ser el Ronaldo de Arabia Saudita. No, pues, me encanta. Me encanta. No, pues, mil gracias, Vince. Estuvo increíble tenerte aquí.
la plática. Adrián como siempre. Y pues nos vemos en el que sigue. Bienvenido. Feliz. Gracias. Listo. Gracias. Gracias, hermano.